Buenas noches, estimables estudiantes, profesores e invitados. Gracias por estar acá. Primero que todo vamos a pasar un video de seguridad por un eventual movimiento sísmico. Estamos en un país que se producen temblores, entonces para que tomemos las medidas pertinentes en un eventual caso. Es muy breve, pongan atención nada más para que sigamos las reglas establecidas en este y cualquier otro lugar que se precie de ser responsable de atender estas medidas. Adelante, don José. La Universidad Latina de Costa Rica les da la bienvenida. Estimado usuario, se le comunican las normas de seguridad para este auditorio. 1. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas. 2. Al iniciar cada evento, las puertas de ingreso a este auditorio permanecerán cerradas. 3. Se prohíbe el uso de encendedores, cigarrillos, entre otros. Por favor, preste atención a las indicaciones en caso de emergencia. 1. Mantener la calma. 2. Acatar las indicaciones de la brigada de emergencias que estarán identificados con chalecos o la del personal de seguridad debidamente uniformado. 3. Durante el evento las puertas de emergencia permanecerán habilitadas. 4. Se cuenta con 6 puertas de salida de emergencia, 2 laterales y 4 en el sector posterior. 5. Los puntos de reunión se ubican a los costados del edificio. 6. Mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades universitarias. Rutas de evacuación. En caso de emergencia, por favor seguir las instrucciones hacia la salida más cercana de emergencia, salas B y C del auditorio. Si se encuentra sentado en la parte del frente del auditorio, por favor tome la ruta de evacuación hacia el lado derecho como indican las flechas. Si está sentado en la parte posterior del auditorio, por favor tomar la ruta de evacuación hacia la puerta principal que da a la plazoleta. Al finalizar la actividad, recuerde: no deje olvidadas sus pertenencias. No deje desechos en los asientos. Ubique los recipientes de basura que se encuentran en las instalaciones. Tenga cuidado con los escalones al entrar y retirarse de las instalaciones. Al salir de las instalaciones, utilice únicamente las puertas posteriores del auditorio. Ante cualquier duda, consulte a los oficiales de seguridad, quienes se ubican en las puertas de acceso al edificio. La Universidad Latina de Costa Rica les da la bienvenida. Bueno, jóvenes, nuevamente la bienvenida y tenemos de invitado especial al doctor Hugo Picado del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, quien nos va a hacer una explicación del proceso electoral al cual todos estamos invitados este 14 de febrero. Él es abogado, politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Salamanca, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, autor de 25 publicaciones académicas sobre democracia y elecciones, coordinador del Consejo Editorial de la Revista del Derecho Electoral. Actualmente es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. También ha sido profesor en las carreras de Derecho de la universidad y aquí mismo en nuestra universidad. Dice él que hace bastante tiempo, yo no le creo. En fin, tendrá oportunidad de comentárnoslo. Y él nos va a hacer la exposición sobre ustedes, la generación 2000 y más allá, que tenemos la posibilidad de emitir nuestro sufragio ahora el próximo 4 de febrero. Si dije 14, o estamos enamorados o podríamos estarlo. Bienvenido, doctor, adelante. Muchas gracias, don Tomás. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, volver a esta universidad donde, en efecto, hace algunos años fui docente en la carrera de Derecho
y donde también mi esposa sigue siendo estudiante, acaba de terminar una maestría en psicopedagogía, así que para mí es un gusto regresar a la Universidad Latina. Quisiera hacerles una pregunta: ¿cuántos están decididos a votar el próximo 4 de febrero? Bien, veo que es una mayoría. Y la siguiente pregunta es: ¿cuántos de ustedes ya saben por quién van a votar el 4 de febrero? Es una minoría. ¿Ah? Bueno, no me extraña, porque según las encuestas postelectorales que tenemos disponibles, los costarricenses estamos cada vez decidiendo más tarde por quién votar. Es más, la gran mayoría de los costarricenses estamos decidiendo por quién votar en el mes de enero y en las últimas semanas previo a las elecciones. Así que no son bichos raros todos los que ante la segunda pregunta no levantaron la mano, porque todavía están reflexionando por quién van a votar. Nos quedan algunos pocos meses, algunas semanas para reflexionar nuestro voto. Yo quisiera hablarles hoy sobre, voy a pedir que me pongan la presentación en pantalla, o no sé si desde acá se podrá. Ya va. Excelente. Quisiera hablarles hoy, en los minutos que vienen, sobre el deber del sufragio como deber, también como derecho, como responsabilidad, a partir de la campaña que el Tribunal Supremo de Elecciones está utilizando para este proceso electoral, que se resume en esta frase: un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente, sea responsable con Costa Rica. ¿Por qué o cómo vota la gente? ¿Cómo decide la gente por quién votar? Bueno, desde el punto de vista académico hay tres grandes escuelas. La primera escuela se conoce como la escuela sociológica, y fue una teoría que se desarrolló en la década de 1950, sobre todo en las universidades norteamericanas, influidas por el behaviorismo, influidas por la corriente que buscaba explicaciones ligadas a la psicología social y a la sociedad. Y según esta primer corriente, nosotros escogemos el voto a partir de factores socioculturales y sociodemográficos. Es decir, por poner un ejemplo, en la Costa Rica de 1950, después de la Guerra Civil, en la Costa Rica de 1950, después de la Guerra Civil del 48, este país queda partido en dos. Y eso es lo que se denomina un clivaje social, una ruptura social, como decir, entre liguistas y sapricistas, o entre Barça y Real Madrid, solo que esa ruptura no era futbolística, no era deportiva, sino política. Un país que queda dividido en mitades prácticamente, una mitad afín a los vencedores de la Guerra Civil, el Ejército de Liberación Nacional, la tradición socialdemócrata, y la otra mitad del país más afín a ideas social cristianas, a la reforma social de 1940, de los años 40, y una pequeña minoría también que representaba las ideas propias del Partido Comunista. Entonces la visión sociológica diría, bueno, depende de dónde usted nazca, el tipo de familia que tenga, sus creencias religiosas, depende de si usted vive en zona urbana o si vive en zona rural. Esos son determinantes de su voto.
Y alguno podría decir, bueno, hoy en día sí, una persona, qué sé yo, de determinada religión con ciertas premisas está siendo objeto de mensajes de tales y cuales partidos, porque a partir de esa afinidad, convicción religiosa es posible que tenga una inclinación o no hacia determinadas decisiones políticas. Bueno, ahí se está aludiendo a un perfil sociodemográfico. En la década de los 60 y sobre todo los 70 se desarrolla una teoría alternativa que es más bien económica, proviene de la economía, y es la teoría del voto racional. La teoría del voto racional plantea que el elector es una persona racional que se sienta a analizar las alternativas que tiene en cuanto a su decisión de voto y que en un cálculo de costo-beneficio es como decide, cómo realiza su decisión electoral. Esta teoría del votante racional estuvo de boga en esas décadas y pronto fue objeto también de críticas, porque al fin y al cabo el votante racional es un mito, hay que partir o habría que partir de que todo elector tiene una gran capacidad de reunir información, de hacer balance de ellas y a partir de eso hacer un voto racional. En la década de los 80 y los 90 se desarrolla una tercera teoría, que es la teoría del voto heurístico. El votante decide en una mezcla entre factores sociodemográficos, sociales, culturales y factores racionales. Pero la decisión del votante no es tan sofisticada como la que plantea la teoría del voto racional, sino que es un elector que decide utilizando atajos de conocimiento. Y esta teoría se llama la teoría del voto heurístico, con H. El voto heurístico es una teoría que plantea que el elector busca atajos de conocimiento. Hay tanta información en la política y la política es tan compleja que de repente el elector decide porque admira mucho a Lionel Messi y Lionel Messi salió apoyando a X candidato, o porque admira mucho, qué sé yo, a un personaje de la farándula o qué sé yo, del deporte, lo que sea, y a partir de lo que esa persona dice, pues el elector decide su voto. O simplemente el atajo de conocimiento aplica también con figuras de autoridad. Admiro mucho a mi profesor sabe mucho y como el profesor habla muy bien de tal partido, de tal candidato, pues voto por él. O como mi papá sabe mucho, o mi hermano ha estudiado mucho, o mi tío ha estudiado mucho y van con tal partido, pues yo también. Esa es la teoría del voto heurístico. Al fin y al cabo, estas son aproximaciones académicas que nos permiten aproximarnos a la complejidad de cómo los ciudadanos y las ciudadanas decidimos cómo vamos a ejercer el derecho al sufragio. En los próximos minutos me voy a referir a dos temas. Número uno, voy a enmarcar el tema del voto en la teoría democrática para tratar de, en la segunda parte, fundamentar el por qué debemos votar y el por qué es importante que ejerzamos un voto, pero un voto inteligente. Vivimos un mal momento para las democracias en el mundo. Este es una imagen de lo que nos muestra el Democracy Index de 2016 que elabora The Economist, y en los colores verdes y amarillos se señalan diversos niveles de democracia. Democracias más calificadas por The Economist como democracias muy fuertes y democracias plenas, son las que están marcadas en los colores verdes más oscuros, en los cuales está también Costa Rica, está
Norteamérica, algunos pocos países de Sudamérica, algunos países de la Europa, sobre todo occidental, y los países nórdicos. También la India por allá y Sudáfrica aparecen entre lo que se consideran democracias. Democracias más débiles están marcadas con un color verde más claro, casi amarillo, y luego aparece un segmento de naciones que ya no se consideran democracias, sino que vienen a ser regímenes híbridos que tal vez celebran elecciones, pero no hay un sistema realmente ni de frenos ni de contrapesos, no hay un Estado de Derecho, no hay mecanismos eficaces para la protección de los derechos fundamentales, no hay libertad de prensa, no hay libertad de culto, aunque haya elecciones. Eso es lo que se denomina regímenes híbridos. Y el resto, los colores marrones, el color café, son alusivos a países donde están claramente bajo regímenes autoritarios, regímenes no democráticos. Este mapa es lindo para analizar y los invito a entrar a la página web de Economist y de Democracy Index. Hay otras instituciones, hay universidades que hacen trabajos similares, pero este es uno de los más gráficos, por eso escogí este. Lo que quería comentar a partir de este gráfico es que en el mundo hay aproximadamente 3.500 millones de personas que nunca han votado. Piensen en eso, 3.500 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad vive en países bajo regímenes autoritarios. Nacieron en dictaduras, en autoritarismos de diferente tipo, en monarquías, donde los jefes de Estado o jefes de gobierno son impuestos por un linaje de sangre, por un partido político, pero estamos hablando de la mitad de la humanidad que nunca ha ejercido el voto. Y de los que sí han ejercido el voto, hay muchos, pero muchos millones, que votan y poquito más. Votan con sistemas muy limitados de libertades públicas, votan pero no hay un sistema de control entre los poderes del Estado. Votan, pero no hay un sistema que garantice, no hay un régimen que garantice la libertad de expresión o de culto o que garantice el derecho a disentir políticamente y a hacer crítica del gobierno. Esto para llamar la atención, jóvenes, en realidad a que la democracia es un fenómeno realmente precario en el mundo. Es un fenómeno minoritario y es realmente un caso excepcional el de Costa Rica, que siendo un país pequeño, siendo un país sin grandes riquezas minerales, sin grandes contingentes de petróleo, sin grandes extensiones de tierra y sin inmensas poblaciones a las cuales explotar, lo cierto es que es un país que se ha convertido en la democracia electoral más longeva y estable de Iberoamérica. Vamos hacia nuestra 17ª elección bajo el marco de la Constitución Política de 1949. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? En la imagen anterior, lo que veíamos era una clasificación de las democracias reales. El profesor Giovanni Sartori, que es un maestro italiano recientemente fallecido, decía que cuando hablamos de democracia hay que distinguir entre democracia real y democracia ideal. Mi trabajo como
como funcionario de un instituto de formación y estudios en democracia, me coloca en situación de estar constantemente hablando sobre democracia. Y a veces me ocurre en auditorios como este que alguien levanta la mano y dice, pero Hugo, es que en Costa Rica no hay democracia. Bueno, cuando me encuentro con eso, yo empiezo por estar de acuerdo. Y le digo, bueno, seguramente que no, pero defíname usted democracia. Es que democracia debe ser, ok. Claro, hablamos de ideales. En el plano de lo ideal, seguramente Costa Rica no sea una democracia, pero con toda seguridad tampoco ha existido en la historia de la humanidad ninguna democracia, ni la haya en el mundo. Es decir, a veces hay una parte del concepto de democracia que nos proyecta un ideal, a una sociedad igualitaria, solidaria, libre, y ese elemento ideal es muy necesario en la democracia porque permite que el concepto de democracia evolucione en el tiempo. No es lo mismo hablar de democracia en Costa Rica en el siglo XIX, que hoy dudaríamos que eso fuera democracia, no aceptaríamos como democracia lo que era una democracia costarricense a finales del siglo XIX. Es muy diferente hablar de la democracia costarricense en la década de 1940 a lo que hoy entendemos por democracia, y seguramente, Dios lo quiera así, en 2050 estaremos en un estadio de democracia bastante más diferente y ojalá bastante más avanzado, donde lo que hoy entendemos por democracia lo veremos apenas como una parte de hacia lo que vamos. A eso se refiere el profesor Sartori con la democracia ideal. La democracia real es la democracia del mapa anterior, son las democracias del mundo, las democracias que se aplican. Y para lo cual, para hablar de democracia real en el mundo hay que establecer parámetros. Y normalmente los parámetros son institucionales, nos referimos a estructuras políticas y requerimos para hablar de democracia de un Estado de Derecho y de un sistema de protección de los derechos fundamentales, donde para la conceptualización de este Estado de Derecho requerimos que haya normas emitidas por un órgano representativo del Estado, legítimamente electo, es decir, necesitamos elecciones, necesitamos una división de poderes para garantizar que haya un control entre los poderes del Estado, porque la democracia republicana parte del reconocimiento de que el poder corrompe y de que los seres humanos, cuando estamos expuestos al poder, como en el cuento de Tolkien del Señor de los Anillos, vamos a estar tentados en algún momento a tomar ese anillo y a poseerlo, a hacer uso abusivo de él. Por eso, desde la visión liberal, democrática y republicana, es necesario que el Estado de Derecho se articule a partir de controles, que se controle a sí mismo mediante el sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos. Y además requerimos no solo la existencia nominal de derechos fundamentales, sino de garantías. ¿Qué son las garantías? Son los mecanismos para hacer valer los derechos. Eso se estudia muy bien en las clases de derecho. Decía un profesor alemán que se llamaba Hans Kelsen, que los derechos valen lo que valen las garantías. ¿Qué quiere decir esto? De nada nos sirve tener derechos si no contamos con garantías para hacer valer esos derechos. Algunos de los países no democráticos del mundo tienen las mejores constituciones políticas y tienen una gama de derechos magnífica, pero los ciudadanos, las personas, los seres humanos no tienen formas jurídicas, mecanismos jurídicos para hacer valer esos derechos. Esos mecanismos para hacer valer los derechos se llaman garantías. Y en un Estado de Derecho tienen que existir garantías. En Costa Rica tenemos como garantía de nuestros derechos fundamentales la jurisdicción constitucional, la Sala Cuarta.
Y cualquiera de nosotros que en algún momento de su vida se vea violentado en un derecho fundamental, pues ¿qué hace? Mete un salacuartazo. Utiliza un recurso de amparo, un habeas corpus, una acción de inconstitucional, esas son garantías. Si hay algún derecho de índole legal, pues acudimos a los tribunales comunes, a los tribunales civiles, agrarios, contenciosos administrativos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de democracia, necesariamente hablamos de una estructura política, pero la estructura política está en interrelación con la cultura política. Con la cultura política, que se refiere a un conjunto de valores y que se refiere también a una forma de vida. Si algo nos enseñó la segunda mitad del siglo XX es que es muy difícil establecer estructuras políticas democráticas duraderas si no hay una cultura política de base que respalde a esa estructura, a ese conjunto de instituciones que denominamos democráticas. Entonces, los países que llegaron a la democracia en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, a falta de una cultura democrática más rica, han experimentado regresiones hacia el autoritarismo. La democracia muestra una superioridad ética a todas las no democracias. La democracia en general se contrapone a las no democracias, autoritarismos y totalitarismos. Pero los valores o los legados autoritarios se muestran también y están presentes también en las sociedades democráticas. Como esto. Bueno, algunos de los valores fundacionales de la no democracia son la soberbia, el lenguaje omnipotente o la opacidad. ¿Qué significa esto? Las no democracias, los autoritarismos, se fundamentan en la soberbia de un grupo dominante y una persona dominante. Un dictador, un partido político, un gobernante autoritario que tiene la razón, que se cree dueño de la verdad absoluta. Por eso se habla de un lenguaje omnipotente. Y al ser dueño de una verdad absoluta, al tener la receta para la solución y la felicidad y el progreso de su país, se cree en el derecho absoluto de imponerlo a todos los demás. Ese es el principio autoritario. Y el ejercicio del poder no está sujeto a la transparencia, sino que es opaco. El ejercicio del poder en el autoritarismo es opaco. Y el sueño autoritario es homogeneizar, es que toda la ciudadanía sea igualita y me siga. Como yo tengo una verdad absoluta, los que están conmigo van a la salvación, los que no están conmigo, que se vayan al barranco. Ese es el precepto autoritario. El precepto democrático, desde el punto de vista ético y filosófico, más bien se basa en la modestia. La democracia parte del reconocimiento de la pluralidad. Ninguno de nosotros es idéntico al otro. Y la democracia reconoce que entre todos nosotros hay que reconocer un principio de igualdad jurídica y de dignidad de todas las personas, pero reconoce también la diversidad que hay entre nosotros. Aunque tengamos un hermano gemelo, siempre hay diferencias, siempre hay intereses distintos, siempre hay aspiraciones distintas, valoraciones distintas, y eso se tiene que traducir en la complejidad de la política. Y siempre que se toma una decisión política, aunque sea para una sociedad política relativamente pequeña como la costarricense, de 5 millones de habitantes aproximadamente, cualquier decisión política beneficia a algunos más que otros. Entonces, ahí es donde se dan las tensiones y donde en política hay que reconocer modestamente que no hay verdades absolutas. Que en política hay que negociar, que en política es un valor la deliberación y que para que quienes tienen el poder no abusen de él es necesario el control y es necesaria la transparencia.
existencia de estos valores, modestia, deliberación, control y transparencia, frente a la soberbia, el lenguaje omnipotente y la opacidad de las no democracias, es que la democracia se muestra como un sistema éticamente superior a las no democracias. Hay un autor, Guillermo O'Donnell, argentino, también recientemente fallecido, que hablando sobre los sistemas democráticos en América Latina, decía que hay problemas comunes. En América Latina las democracias han padecido de baja institucionalidad, poderes opacos, algo que es más propio de los autoritarismos, la ciudadanía de baja intensidad, decía O'Donnell, en las democracias muy consolidadas de los países nórdicos, de los países europeos o anglosajones, el ciudadano es muy potente, el ciudadano tiene mucha capacidad, mucho poder para exigir ciertos resultados del poder público, mientras que en América Latina el ciudadano es casi una caricatura, es algo, un concepto muy achicado, muy pequeñito, muy jurídico. De ciudadano es el costarricense mayor de 18 años inscrito en el registro civil. No, la ciudadanía es algo mucho más potente, es un concepto más rico que el concepto achicado de ciudadanía en América Latina. También la ciudadanía como actor político fundamental en las democracias de América Latina ha mostrado históricamente apatía y es una ciudadanía carente de espacios públicos. Hay una presencia en la cultura política de esquemas autoritarios, el discurso antipolítica, antipartido, y estamos insertos, y esto es también muy importante, decía O'Donnell, en un contexto de desigualdad. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la región más desigual del mundo. Y esto es un problema para la democracia. ¿Por qué? Porque históricamente podemos encontrar que la democracia puede sobrevivir en condiciones de pobreza. Dos ejemplos. La India. La India es la democracia más grande del planeta. Es una democracia con 900 millones de habitantes y es un país que en buena parte del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, fue pobre y muy pobre, pero fue democrático y con una democracia bastante estable. Otro ejemplo, Costa Rica en los años 50 y 60. Costa Rica fue una nación muy pobre, un país que se calificaba en aquellos años con aquella denominación de país de tercer mundo o país subdesarrollado, pero mostraba un vigor institucional bastante notable. Pero, así como las democracias pueden subsistir razonablemente en contextos de pobreza, lo cierto es que para las democracias es muy complicado subsistir en contextos de desigualdad. Cuando las sociedades son muy desiguales, cuando las sociedades son brutalmente desiguales, los sistemas políticos se quiebran. Y esto, jóvenes, es el gran desafío que tenemos por delante como nación. Históricamente, en la época en que O'Donnell escribía, Costa Rica junto a Uruguay y Chile éramos los 3 países menos desiguales de América Latina. Es decir, estábamos en el tercer lugar como nación más igualitaria de la región, cosa que era como decir somos los menos desiguales de la región más desigual del mundo. Hoy en día hemos retrocedido mucho, escandalosamente, en ese cuadro y hoy estamos más o menos a la mitad de los países latinoamericanos. Somos el 10º país más desigual o menos desigual, estamos en la mitad del canon de América Latina. Y ojo, porque eso sí es un peligro para la democracia. Democracia no es lo mismo que buen gobierno, ojo. Y muchas veces decimos, la crítica contra la democracia. Cuidado, no es lo mismo criticar a la democracia que criticar al gobierno o criticar la gestión pública. Democracia no es lo mismo que buen gobierno. En democracia podemos tener buenos gobiernos, malos gobiernos, buenas gestiones económicas desastrosas.
Lo que es característico de la democracia, a diferencia de las no democracias, es que el gobernante, bueno o malo en democracia, no tiene derecho a quedarse para siempre. Y que además ese gobernante está controlado y está sujeto a crítica. Una de las grandes características de la democracia es en efecto la institucionalización de la crítica. Entonces, una de las claves centrales para el desarrollo de la sociedad democrática es la educación en democracia, que tiene que ver con conocimiento, con valores y con destrezas ciudadanas. Por eso, construir democracia no es solamente hacer reformas legales, construir democracia es cambiar nuestra manera de vivir, es proponernos conducirnos cotidianamente a partir de estos valores. La sociedad que cotidianamente no se comprometa con la solidaridad, cada día será menos democrática. Podemos ir a votar el 4 de febrero y que vote el 100% de la población, sí, muy bonito, pero si no nos esforzamos cotidianamente por ser más tolerantes, cada día vamos a ser un poquito menos democráticos. ¿Y por qué existen conductas autoritarias en las sociedades democráticas? Porque hace falta profundizar más precisamente en la cultura cívica, en la cultura democrática. Hay un sinsentido cuando proclamamos a nivel institucional valores como el diálogo, si en nuestras familias hay patrones estrictamente groseramente excluyentes, autoritarios, hay violencia doméstica, o si en los centros educativos el maestro tiene la razón y si alguien le discute le da con un borrador en la cabeza. Esas son conductas más bien autoritarias y que contravienen estos valores. Hay básicamente, y esto para ir concluyendo esta parte, 4 actitudes ciudadanas frente a la democracia que podemos asumir. Y ustedes piensen más o menos en dónde nos ubicamos cada uno. Está el ciudadano indiferente. Este es un ciudadano que ha sido estudiado en la teoría política, es objeto de preocupación en los estudios de abstencionismo, es el ciudadano individualista, indiferente, ajeno a la comunidad. Ojo, no todo abstencionista es indiferente, hay porcentajes del abstencionismo que es más o menos de un 10%, que es un abstencionista que quisiera votar pero que no puede hacerlo por enfermedad, por edad, por estar fuera del país, por estar lejos de su lugar de votación, etcétera, o por situaciones laborales. Pero sí que hay un porcentaje de abstencionismo que es simplemente reflejo del ciudadano indiferente, el ciudadano del porta a mí. Costa Rica, porta a mí Costa Rica. Bueno, ese es un tipo de ciudadano en democracia y existe no solo en Costa Rica, sino en todas las democracias del planeta. Hay otro ciudadano que se puede denominar ingenuo, que es conformista, que es inmovilista, que se cree todas las historias blancas de la democracia costarricense. Somos el país más feliz del mundo, somos la democracia más estable de toda América, aquí todo es color de rosa, qué país más lindo, de playa, somos potencia mundial, porque lo dice la cerveza imperial, y si la cerveza imperial lo dice, ¿quién va a discutir eso? Somos potencia mundial. Bueno, ese es un poco el ciudadano ingenuo. La contracara del ciudadano ingenuo es el ciudadano pesimista, el ciudadano que ve todo negativo. No, este país se va al carajo, este país es un desastre, estamos en el apocalipsis, no hay peor país que este, es el país más corrupto, más cochino, más tal. Hombre, eso tampoco es así, tampoco es cierto, ni la ingenuidad ni el pesimismo. Y hay un cuarto tipo de ciudadano que es el que es necesario formar en democracia, que es el ciudadano equilibrado, con una visión crítica, pero también con una visión propositiva.
que quiere decir que en democracia se institucionaliza la crítica. No es malo criticar en democracia, es necesario criticar en democracia. Las no democracias lo que hacen con los críticos es desaparecerlos o meterlos en la cárcel. En las democracias se requiere de la crítica, se requiere de la oposición de ideas, se requiere del diálogo, pero también la crítica debe ser con propuesta, debe ser una crítica inteligente. De nada nos sirve la propuesta por sí sola, la protesta por sí sola, perdón, de nada nos sirve la protesta por sí sola. La protesta debe ir acompañada de la propuesta. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, hablemos ahora de las elecciones, de lo que viene. Tenemos elecciones el próximo 4 de febrero y quisiera nada más plantearles 4 buenas razones para ejercer el voto el próximo domingo 4 de febrero. Primero, la democracia se fundamenta en la participación política. Evidentemente, la democracia es un sistema de participación. En la vieja definición de Abraham Lincoln, en el discurso de Gettysburg, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Más allá del valor lírico de esta definición, sí hay algo teóricamente muy rescatable, y es que la democracia propende a estimular la participación ciudadana. La participación política es mucho más amplia que la participación electoral. Es decir, no creamos que con solo votar ya somos democracia. La democracia requiere una participación ciudadana mucho más constante, mucho más permanente. Significa comprometernos con ciertos valores de convivencia común, rechazar la violencia, procurar la solidaridad, procurar promover el diálogo en todos los niveles, pero lo cierto es que dentro de todas las formas de participación política que existen, hace participación política quien escribe en un periódico o escribe en internet dando su opinión sobre ciertos problemas nacionales. Hacemos algún tipo de participación política cuando nos involucramos en organizaciones no gubernamentales, en grupos que procuran mejorar nuestra universidad, nuestro barrio, nuestro entorno a partir de acciones políticas y demás. Bueno, la participación electoral es una forma de participación política y el sufragio es la forma, eso sí, más igualitaria de participación política. No existe ninguna otra forma de participación política más igualitaria que el sufragio, porque en el sufragio el voto suyo vale exactamente igual que el voto de cualquier otra persona costarricense de los 3.300.000 que votaremos o que estamos llamados a votar el próximo 4 de febrero. Pensemos esto, alguien puede decir, bueno, es que la protesta pública, las calles, ese es el corazón de la democracia. Pues no, porque normalmente en un paro, en una huelga, por más grande que sea, hay 5.000 viejos, 10.000 viejos, cuando muchos 50.000 personas, pero el día de las elecciones estamos llamados a movilizarnos 3.300.000 habitantes. Ningún ejercicio social, ningún evento social tiene la magnitud de las elecciones, y es un momento en que esta papeleta introducida en esa urna por cualquier mano adquiere el poder formidable de definir quiénes nos van a gobernar en los próximos 4 años. El voto es un derecho, sí, pero el voto también es una responsabilidad. Nuestra Constitución política dice que el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria de la ciudadanía. Esa obligatoriedad, esa responsabilidad es ética fundamentalmente, porque no existe sanción para el que no vote en Costa Rica, pero debemos entender a partir de lo que hemos hablado que en realidad votar en el mundo en que vivimos jóvenes es un privilegio. No renuncien nunca a su derecho a votar, porque hay
más, piensen en esto, hay más de 3.500 millones de personas en el mundo que darían cualquier cosa por tener el derecho que nosotros tenemos como costarricenses de elegir a nuestros gobernantes. Y finalmente, la abstención no tiene ningún efecto jurídico sobre el proceso electoral. Quien dice, yo no voy a votar porque no me da la gana, o el que dice, yo no voy a votar porque todos los políticos en este país son corruptos, yo no voy a votar por la razón que sea, en realidad puede quedarse en su casa y no votar, pero no contribuyen absolutamente nada, ni para bien ni para mal, a la democracia costarricense. Lo que incide realmente sobre la democracia es el voto. Yo estoy demasiado enojado con los políticos, pues canalice su enojo por participación política proactiva, vote por otros, pero vote, participe. Y si no le gusta ninguna de las opciones que hay, prepárese como joven, estudie y arme su propio partido político para dentro de 4 años, porque el sufragio no significa solo derecho a elegir, el sufragio es también el derecho a ser electo. Existe en Costa Rica el derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. El derecho al sufragio pasivo es el derecho a elegir, y el derecho al sufragio activo es el derecho a elegir. El derecho al sufragio pasivo es el derecho que tenemos todos también para postularnos y ser electos según las reglas del juego. Estamos llamados entonces a participar en los comicios del próximo 4 de febrero, 17ª elección presidencial desde 1949 en un contexto de estabilidad, más precisamente desde 1953, digo 49 por la fecha de nuestra constitución política, más de 3.300.000 electores, el número más alto de electores en la historia del país, 25 partidos políticos participando, 1.069 candidaturas inscritas, 13 candidaturas a la presidencia de la República. Y recordemos que la democracia, jóvenes, es gratuita, pero no es barata. Es gratuita porque nacimos en este país bendito sin merecerlo, nacimos en la peculiaridad de un sistema que nos permite elegir nuestros gobernantes y que valora la participación ciudadana y la crítica, no la reprime, pero no es barata porque costó la sangre de muchos costarricenses, de muchos abuelos y no lo digo de manera metafórica porque mi abuelo murió precisamente defendiendo la democracia en la guerra civil de 1949 y en un crimen político bastante famoso. Pero concluyo con una frase de un gran costarricense, don Ricardo Jiménez Oriamuno, que decía lo siguiente: los reyes engendran reyes. Pero en nuestra república el gobierno no puede engendrar un presidente. Este no tiene más vientre del cual salir que el de las urnas electorales. Por eso les invitamos, costarricenses, a ejercer el próximo 4 de febrero un voto informado, que es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Muchas gracias. Jóvenes, si alguno de ustedes tiene una consulta que hacerle a don Hugo, con toda libertad puede hacerlo. Y yo les recomiendo que ante la claridad y la forma directa de don Hugo, si tienen dudas, aprovechemos la oportunidad, porque no todo el tiempo se vive. ¿Y quién mejor que un miembro del tribunal? Muchas gracias. Mi consulta es la siguiente. Estamos de acuerdo que abstenerse de votar, ¿verdad?, no es la mejor opción, pero la historia de abstencionismo en Costa Rica no les ha dado a ustedes material, por ejemplo al tribunal, como para tomar medidas un poco más drásticas en cuanto a campañas, en cuanto a metodología de cómo comunicar ese tipo de elecciones, que si bien es cierto, nos informamos mucho quién va a ser el presidente, pero por ejemplo a nivel de diputación, yo le puedo garantizar que usted se pone ahí al frente de la universidad y le pregunta a los estudiantes que
por ejemplo, le hablen sobre los diputados o sobre inclusive cómo se forma una municipalidad, y por lo general la gente no lo sabe, no porque no lo quiera saber, sino porque no le interesa. Entonces sigo pensando, y eso es una percepción, que esta campaña sigue muy alejada de lo que los jóvenes quieren, o quieren escuchar por lo menos, y sí creo que el abstencionismo es una forma muy millennial, aunque no estoy incluida yo ahí, ya pasé esa etapa, de hacerse sentir, y es lo que no me gusta o lo que no creo que esté bien, simplemente no me interesa. Creo que sí debe de alguna forma haber influenciado en cómo está trabajando el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces la gente que no votó en algún momento sí se hizo sentir, ¿verdad? Creo que por ahí va tal vez el que la gente diga, no me interesa ir a votar porque no hay por quién votar. Gracias. Coincido con varias de tus impresiones. El abstencionismo ha tenido 3 momentos en nuestra historia democrática. Hablo a partir de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, después de la Guerra Civil del 48 y en el marco de la Constitución del 49. El primer momento, después de la Guerra Civil, fue el momento de más alto abstencionismo en la historia del país. Llegamos a tener hasta un 35% de abstencionismo en las elecciones del 58. En las elecciones del 53 anduvo también por un 34%, 33% si no me equivoco. Después vino un muy largo periodo, desde las elecciones de 1962 hasta las elecciones de 1994. Estamos hablando de un poco más de 3 décadas, donde el abstencionismo en Costa Rica se mantuvo en el 20%. A veces 19, a veces 21, pero el promedio fue un 20%. A partir del año 98 eso cambió y entramos a un periodo donde el abstencionismo se incrementó desde el 98 hasta 2014. Ha oscilado en un porcentaje que va entre el 30% y el 34% como máximo. Las pasadas elecciones tuvimos un 30% de participación, 30.1%. Ahí se mantiene. Segunda reflexión, el tema del abstencionismo por supuesto importa al tribunal. Esta campaña está dirigida a que votemos y hacer énfasis en que votar es una responsabilidad democrática, pero también hay que, cuando decimos en Costa Rica hay muy alto abstencionismo, hay que preguntarse con base en qué o comparado con qué. En realidad las democracias más estables, tradicionales y longevas del planeta tienen niveles de abstencionismo mucho más altos que los de nosotros. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, España o Estados Unidos tienen abstencionismos de hasta 50%. Y nadie dice, la democracia francesa está en una crisis profunda porque solo votó el 56%. Están como acostumbrados a eso ya es un patrón en democracias longevas. En nuestro caso es de una democracia ya de 70 años, ¿verdad? Y más bien estamos en un porcentaje de abstencionismo razonable. Tercero, podríamos establecer, tercera reflexión, un sistema de voto obligatorio. Bueno, el voto obligatorio con multas existe en las democracias latinoamericanas, sobre todo en Sudamérica, y en algunos países son multas muy fuertes. Por ejemplo, en el Ecuador, si usted no vota, tiene una multa de $65. Mientras no pague esa multa, usted no puede sacar licencia, no puede sacar pasaporte, no puede ir a un banco y no puede hacer ninguna transacción bancaria, no puede matricularse en la universidad, no puede matricular a sus hijos en la escuela ni en el colegio si no va a votar. Esto pasa en el Ecuador. Y ojo que $65 en el bolsillo de un ecuatoriano promedio es plata. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador en este año tuvieron elecciones. Yo estuve allá como observador electoral y a mí se me paró la peluca el día de las elecciones, se me puso el pelo de punta, porque estoy acostumbrado a que en Costa Rica el porcentaje de votos blancos y nulos es 1 cada 200. O sea, en Costa Rica el costarricense que vota en blanco o que anula su voto por error o voluntariamente es 1 cada 200. Se me paró la peluca porque en Ecuador, cuando empiezan a venir los resultados electorales, los votos blancos y nulos eran un 11%. O sea,
1 de cada 10 personas estaba votando blanco y nulo. Al final de las elecciones, ya con los datos definitivos, encontramos que Ecuador tiene, con ese sistema de voto obligatorio tan fuerte, un 80% de participación electoral. Pero de ese 80%, 10% es voto blanco y nulo. Es decir, gente que va a votar, pero vota blanco o nulo porque va obligada a votar. Entonces yo me puse a pensar, bueno, en Costa Rica tenemos un porcentaje de abstencionismo del 30%. Si tuviéramos voto obligatorio, seguramente tendríamos un comportamiento parecido al ecuatoriano. Obligaríamos a un poco más de gente a ir a votar, pero eso realmente significa elegir. No significa elegir. El voto blanco y nulo en Costa Rica no se le suma a nadie. Hay un mito por ahí que anda, que el voto en blanco y nulo se suma. No, en Costa Rica se contabiliza, pero no se le suma a nadie. Porque el voto blanco y nulo no elige. Y nosotros estamos convocados a elegir. Vamos a una elección. Quien vota blanco o nulo no está eligiendo a nadie. Entonces, esa es la tercera reflexión, cuarta reflexión que haría. Y la última, estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que la nueva generación tendrá que sumarse a innovar lo que ya se ha planteado en algunos sectores de la academia. Yo mismo algo por ahí he planteado en algún momento referente a la modificación de nuestro sistema de elección de diputados. Nosotros traemos desde el siglo anterior un sistema de voto de diputados por lista bloqueada y cerrada, lo cual es un sistema que genera mucha distancia entre el elector y la ciudadanía. El sistema de voto preferente, perdonen que no explique mucho, pero tal vez si alguien le está investigando ese tema, ha demostrado en América Latina ser peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? El sistema de que elijamos a los candidatos a diputado a dedo tiene efectos para América Latina más perversos que nuestro propio modelo, pero hay una alternativa que sí es mucho más viable, plausible, y son los sistemas electorales mixtos, semejante al modelo alemán, al modelo neozelandés, donde un sector del Parlamento, un porcentaje del Parlamento se elija a dedo, podamos votar por candidatos, y otro segmento del Parlamento por lista bloqueada y cerrada. Esto lo contesto de manera muy, muy superficial, y tendría que detenerme mucho más minutos para explicar el sistema mixto, pero lo que quiero resumir con esto es que estoy muy de acuerdo con vos en que a futuro y en un futuro muy próximo tenemos que pensar realmente como costarricenses en hacer modificaciones a nuestro Parlamento y a la forma en que elegimos al Parlamento. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Pasan, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas. A mí me llama particularmente los partidos que están teniendo mucho auge en los últimos años, que son los partidos que tienen tendencias cristianas conservadoras. Yo sé que en el sistema democrático se permite, pero ¿qué tanto puede influir esto en que la democracia sea más democrática si algunos de estos postulados van en contra de los derechos humanos? Hay un candidato a presidente de un partido de estos que dice que el INAMU debe ser eliminado, ¿verdad? Que la población sexualmente diversa no tiene que tener ningún derecho, que los derechos de las mujeres tienen que ser evaluados, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta esto en la democracia, donde se supone que hay un respeto por los derechos humanos, pero estos grupos tienen un interés por asuntos religiosos? Gracias. Muchas gracias a vos por tu pregunta. Yo soy funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones y no puedo hacer valoraciones político-partidistas por razones obvias, ¿verdad? Lo que sí haría, y la manera de
digamos, gentil, amable de responderte sería desde la visión más académica, y por ahí sí que voy a hacer nada más una reflexión, y es que lo típico de la democracia es promover la deliberación, promover el debate, y sí, hay grupos con posiciones religiosas, fundamentalistas, de un extremo a otro, siempre hay posiciones políticas sobre diferentes temas en extremos, y yo lo que creo es que debemos defender en democracia la deliberación, es decir, si hay sectores de la sociedad, hay personas que no piensan como nosotros, lo que debemos hacer es promover el diálogo, promover la deliberación, y puede ser que no lleguemos a acuerdos. Entre 5 millones de habitantes es muy difícil que lleguemos a un acuerdo unívoco en algo. Todos tenemos nuestros puntos de vista, nuestras cosmovisiones, nuestras visiones religiosas, etcétera, y de ahí hay que admitir en democracia que tenemos que vivir en la pluralidad. Sí me preocupa un poco que haya movimientos en los dos extremos. Vamos a ver sobre estos temas de los partidos confesionales y religiosos y grupos de derechos humanos que están asumiendo unas posiciones más extremas, que en lugar de buscar encuentros y espacios de deliberación, están buscando formas de callar al otro. Y callar al otro no es una práctica democrática, no refleja valores democráticos, sino que refleja valores autoritarios. Entonces, cuidado, porque ahí hay una trampa. Hasta en caso de defensores de derechos humanos, yo he visto personas que con toda la estirpe categoría de defensores de derechos humanos, y los estoy escuchando con una argumentación en línea de callar al otro. Y pues también lo veo en posiciones fundamentalistas religiosas que se sienten dueños de una verdad absoluta, que tienen mucho derecho a hacerlo en el plano individual, confesional, religioso, pero en el plano político ya vimos que también el lenguaje omnipotente de verdades absolutas es propio de las no democracias y que niega la pluralidad. Es decir, ser demócrata significa aceptar que somos diferentes y que podemos tener visiones distintas, y que alguno de ustedes piensa totalmente diferente a mí, y que yo no por eso voy a imponerle mi punto de vista, y mucho menos voy a intentar callarlo. Si somos democráticos, tenemos que procurar hablar, dialogar. En cuanto al sistema de partidos, perdona que ya no me meta, porque eso tiene más que ver con valoraciones que no puedo hacer como funcionario electoral, pero lo que diría básicamente es que el régimen electoral actual pues permite la participación de esos partidos y de esas visiones políticas. Hay que entrar a dialogar, aunque no nos guste, aunque nos moleste mucho, pero creo que en espacios democráticos hay que defender el derecho del otro a disentir de nosotros. Gracias. Don Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente para la universidad y los estudiantes particularmente es importante el acceso a un funcionario electoral, como usted lo decía ahora, de primer orden, que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de la parte de educación en democracia, justamente en un país en el que cada día nos cuestionamos si realmente tenemos democracia o no, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos en la Universidad Latina. Una reflexión y pregunta. Los costarricenses, desde que nacemos, estamos acostumbrados a hacer fila para todo y a votar para todo, ¿verdad? En nuestras casas se votan dónde vamos a ir de vacaciones. En la escuela y en el colegio nos enseñan a votar para elegir el gobierno estudiantil y el gobierno de las aulas. O
sea, somos una democracia que tiene un proceso de educación desde la cuna. Nos han enseñado que las decisiones se toman por medio de procesos electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones, pues bueno, es el encargado constitucionalmente de promover esos procesos y decirnos que a través del voto es la forma en que se dice la voluntad del pueblo, ¿verdad? Y la voluntad del pueblo es la que toma las decisiones sobre los aspectos coyunturales. Pero a mí me llamó mucho la atención, y yo lo he discutido en clase, el tema, por ejemplo, de los procesos electorales municipales. Usted nos habla que en el proceso electoral nacional, en estos 17 procesos que le ha tocado al Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos un abstencionismo que vino del 35, bajó al 20 y posteriormente subió al 30. Hay razones históricas, ¿verdad? O sea, los costarricenses, sobre todo en la década de los 60s y los 70s, 80s, estábamos muy asustados de la guerra civil del 48 y que el voto era importantísimo para salir a defender las elecciones. Estaban vivos los caudillos de esa guerra civil, entonces eso provocaba muchísimo que la gente saliera a votar por uno o por otro partido en una Costa Rica muy dividida. Vienen los 90, viene el plan de paz de Oscar Arias, vienen los 90 y viene una generación nueva y se dispara el abstencionismo porque la memoria histórica comienza a perderse y hablamos de que todos los días esto se va a mantener cetibus paribus, ¿verdad? En una Costa Rica en la que se mantiene cetibus paribus. Pero se separan las elecciones municipales de las nacionales y el abstencionismo se invierte, es totalmente a la inversa de lo que usted nos hablaba ahora, ¿verdad? En las elecciones municipales, 3 personas de cada 10 están eligiendo el gobierno municipal, o sea, no hay legitimidad, no hay representatividad del poder. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones ahí? Se van a dormir tranquilos cuando tenemos procesos electorales en los cuales solamente se está invirtiendo un dineral gigantesco y además los sueños de los costarricenses para que 3 por cada 10 estén eligiendo y 7 se están quedando en la casa porque siente que su opinión no importa o porque no le interesa, todos los ejemplos que usted nos ponía de los costarricenses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un Tribunal Supremo de Elecciones con un presupuesto tan alto, con una función tan importante como la suya, que es la educación y democracia, y en las elecciones municipales 3 personas de cada 10 están eligiendo apenas el gobierno municipal, que es el más importante, y así mismo lo dice el tribunal, ¿verdad? El gobierno local es el más importante y no lo está eligiendo el pueblo costarricense en su mayoría. Ahora venimos a un proceso electoral donde se pone de moda la segunda ronda. ¿Qué nos dice eso? Que ni siquiera están llegando el 40% del voto. O sea, que ni siquiera 4 de cada 10 están saliendo a votar por ese candidato. Entonces seguimos con un problema de abstencionismo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los partidos políticos han logrado encontrar un nicho de poder en ese abstencionismo. Y ahí tenemos el caso de Johnny Araya. Johnny Araya se ha convertido por más de 20 años en el alcalde municipal con un grupo muy pequeño que sale a votar por él. Y él logrando amarrar, ese grupo sabe que la gran mayoría no va a votar y él logra solamente sacar un grupo pequeño a votar y sabe que con ese grupo queda electo. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones cuando ve una democracia que cada día está en manos de menos? En todos los sentidos, en el sentido de los que votan y en el sentido de que siempre son los mismos políticos, porque saben que ya lograron un nicho poder en muy pocas personas, porque el abstencionismo es lo que los va a llevar al gobierno. Entonces, una institución tan grande, con tantísimo presupuesto y tantísima responsabilidad histórica, no logra desarrollar estrategias de comunicación para sacar a votar a las personas y decirle eso, porque sigue creciendo. Y en 70 años sigue creciendo el abstencionismo. ¿Qué va a ocurrir en el 2050 con esa democracia que usted nos hablaba al inicio, ¿verdad? ¿En cuánto estará el abstencionismo? ¿Seremos felices con un 50%? A mí me asustaría muchísimo, ¿verdad? Muchas gracias, don Hugo. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias por sus observaciones. Lo primero que diría es que le agradezco que piense que tenemos tanto presupuesto. La verdad es que yo creo que no, y voy a ser muy infidente. El presupuesto del IFET para el año entero es de 80 millones de colones. Con eso hacemos 4 grandes tareas. Hacemos capacitación a partidos políticos. En los últimos 2 años hemos hecho 140 actividades de capacitación para 92 partidos políticos en el auditorio del tribunal, ellas con representantes de los 92 partidos políticos. Además hacemos
trabajo con centros educativos, visitamos 500 escuelas y colegios públicos del país al año, trabajamos con el MEP en la organización de las elecciones estudiantiles y en la capacitación de los gobiernos estudiantiles de todo el país, hacemos trabajo de formación en democracia, vamos a dar talleres, 40 talleres al año fuera del área metropolitana sobre valores democráticos, sobre incidencia ciudadana, y hacemos también actividad académica, etcétera, varias cosas más. No es tanto el presupuesto y tampoco es mucho el presupuesto del tribunal, comparativamente. Bueno, tal vez puede parecer mucho 10 millones de dólares, que es lo que cuestan las elecciones en Costa Rica, pero en el Ecuador las elecciones cuestan 130 millones de dólares y el Ecuador es un país el doble grande que nosotros, con el doble de población y bueno, me dirían, bueno, pero es que es más grande que nosotros. Bueno, Panamá es más chiquitito que nosotros, Panamá tiene un par de millones de electores, un millón de electores menos que nosotros, y en Panamá las elecciones cuestan 50 millones de dólares. Nosotros hacemos las elecciones más baratas de todo el mundo democrático. Entonces, eso no es tan preciso. Quería hacer esa acotación de la manera más respetuosa. ¿Qué hacemos? Hacemos todo lo posible con lo que podemos, por eso estoy aquí, por eso estamos lanzando esta campaña, pero tengan claro algo, jóvenes costarricenses y profesores, la responsabilidad del tribunal es convocar los comicios, la responsabilidad de ir a votar es de cada ciudadano. Yo no puedo ir el día de las elecciones a sacarlos de su casa para que vayan a votar. Si pudiera, si tuviera las herramientas jurídicas, si la ley me obligara a hacerlo, lo hago. Si la ley me obligara a multarlos por no ir a votar, créanme que lo haría, pero la ley no me da esa potestad. En democracia, quienes tienen el derecho y el deber de decidir son los ciudadanos. Ahora, el por qué mayor abstencionismo, menor abstencionismo, esos son siempre fenómenos multicausales. Yo pasé 4 años fuera del país estudiando temas de abstencionismo electoral en el mundo y en realidad no se puede simplificar ni se puede reducir a una sola explicación el por qué crece o se disminuye el abstencionismo. El elemento histórico es un factor, sí, pero solo uno, hay muchos más. Y además en el porcentaje en el núcleo de abstencionistas siempre hay diversidad de comportamientos, entonces hay que leer ahí muy fino había una idea más que quería señalar. En cuanto a las elecciones municipales, sí, preocupa mucho. Hemos tenido a partir del año 2002 elecciones municipales separadas de las elecciones nacionales. Las elecciones municipales no se pueden comparar con las elecciones nacionales porque en el mundo no son comparables. Siempre las elecciones municipales tienen tasas de participación muy diferentes a las elecciones nacionales. En la teoría política empírica se le llaman por eso elecciones de segundo orden, porque no tienen el mismo impacto sobre la pluralidad que las elecciones nacionales, pero sí hay algo contra lo cual hay que luchar como nación, como país. El tribunal me parece que ha hecho mucho, por lo menos hasta donde tiene de su parte, por revertir una tendencia que viene en nuestra sociedad desde la década de 1830, que es a la centralización excesiva del poder en el Valle Central, en Cartago primero, en San José después, dejando a los municipios como municipios realmente muy frágiles, municipios realmente muy débiles. En el año 2010 hubo un empate absoluto en las elecciones en Bélgica y ese empate, que fue a nivel de parlamento, impidió que el parlamento, dividido en 2 partes idénticas entre valones y flamencos, nombraran presidente de gobierno. No hubo órgano ejecutivo en Bélgica durante un año entero, durante un año. Y ojo, estamos hablando de Bélgica, donde está la capital de la Unión Europea, y no hubo gobierno, no hubo poder ejecutivo. Cuando yo llego allá en ese año
por un motivo de trabajo, me sorprendo y digo, bueno, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo los belgas no se vuelven locos sin gobierno central? Y me decía la gente de la calle, no importa, porque aquí la municipalidad es la que atiende la salud, la educación, el transporte público, en fin, los servicios básicos los atiende la municipalidad. Claro, son municipios muy, pero muy potentes, y eso hace que la ciudadanía, según algunos autores, entre ellos O'Donnell, la ciudadanía sea más potente también, porque si hace un hueco al frente de mi casa, pues yo no tengo que ir al Ministerio de Obras Públicas a reclamar, me voy al ayuntamiento, y frente a los ayuntamientos europeos o anglosajones siempre hay una plaza para que la gente se pare ahí y reclame y espere ahí sentada hasta que salga el alcalde y le diga, vea, vaya, arrégleme el hueco, arrégleme la cañería, arrégleme la electricidad. Sí, el abstencionismo en elecciones municipales en nuestro país, comparado con las elecciones nacionales, es muy alto, es muy alarmante. Sí, me preocupa como funcionario electoral, nos preocupa como tribunal, me preocupa aún más como costarricense, pero la tarea tenemos que hacerla entre todos. Finalmente, quiero señalar también que entre los muchos factores que explican los niveles de participación electoral y el abstencionismo, el de más potencia explicativa es la fortaleza del sistema de partidos. Si tenemos un sistema de partidos muy fuerte, la movilización a las elecciones es más potente, es más significativa. Aquí vivimos un periodo muy largo de un bipartidismo muy fuerte, con partidos muy fuertes, que en periodo no electoral tenían sus clubes en todos los barrios del país, que tenían actividades de capacitación, etcétera, y que cuando se le preguntaba a los costarricenses, inclusive en el año 94, ¿con cuál partido político se identifica usted? 1994, el 96% de la población se identificaba con un partido político. Y eso se reflejaba en índices muy altos de participación electoral. ¿Por qué la ciudadanía era movilizada? ¿Por quién? ¿Por el Tribunal Supremo de Elecciones? No, por los partidos políticos, que es la propia ciudadanía. Los partidos políticos son ciudadanos y ciudadanas organizados para ejercer el derecho al sufragio pasivo, para que me voten. Hoy en día tenemos un sistema de partidos mucho más débil, mucho más fragmentado, hay más partidos políticos, es más multipartidista, lo cual desde cierto punto de vista puede considerarse hasta más democrático, pero lo cierto es que hoy, cuando le preguntas a los costarricenses con cuál partido político se identifica usted, solo 3 de cada 10 dicen con alguno, es decir, 7 de cada 10, un 70% de los costarricenses no se identifican con ningún partido político. Eso es un cambio muy profundo en una democracia electoral en muy pocas décadas. 1994, un 4% decía no me identifico con ningún partido político. 2017, un 70%, 4,70. Eso incide, por supuesto, en el comportamiento electoral, pero insisto, la responsabilidad de ir a votar es suya, no es una responsabilidad del partido y no es una responsabilidad del tribunal. La responsabilidad mía, nuestra, como funcionarios electorales, es que el día que usted llegue a las elecciones esté ahí su papeleta, esté ahí su padrón electoral, puede ejercer el sufragio y garantizar que su sufragio va a ser válidamente contado. De eso pueden estar seguros. Lo que no podemos hacer, podemos invitarlos a votar, lo que no podemos hacer es obligarlos a votar. La decisión es suya. Yo creo que esta noche todos ganamos con la exposición de don Hugo Picado del tribunal. Si nos dejamos llevar por los números, 3.500 millones en el mundo no pueden votar, no conocen qué es la democracia. Yo quisiera que le demos un aplauso a don Hugo y le agradezcamos. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Tal vez decirles que es responsabilidad nuestra la democracia
Ustedes saben que yo no soy costarricense y vengo de un país donde por muchos años no hubo democracia, sino gobiernos militares y golpes de Estado, y esa situación es muy fea. Y ustedes son los gobernantes del futuro, entonces defiendan la democracia, participen, infórmense. El hecho de votar o no votar tiene que ser un hecho porque uno esté informado. Yo votaría porque todos votaran y porque no haya abstención, pero infórmense, sepan que quieren elegir, porque el día de mañana son ustedes los que van a ser gobernados o ustedes los que van a gobernar. Gracias, nada más.